Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra y es esta. Primera de Samuel, capítulo 30, dice así. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día de los de Amalec, habían invadido el Neguev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban lloraron, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dejémoslo hasta aquí, amén. Yo no sé quién ha tenido procesos aquí, que ha llorado hasta faltarle las fuerzas. Lo único que sé es que los hijos de Dios pasamos por pruebas, y muchas veces son pruebas muy difíciles. Y yo no sé cuál sea la prueba que tú estás afrontando. Lo único que sé es que el Señor me permitió estar aquí para que tú sepas lo que David hizo en aquel entonces, que la prueba se hizo tan fuerte en su vida. Cuenta la Biblia que, alabado sea el Señor, bendito seas para siempre, Jesús. Cuenta la Biblia que la situación de David era tan difícil en ese instante que los de Ziklag y todo el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaban con amargura de alma por sus mujeres y sus hijos. Y es que muchas veces la gente, nosotros, me pongo yo como primera persona, a veces cuando tienes problemas, como que se te olvida quién es el que está contigo, quién es el que va contigo. Y entonces eso hace traer desesperación. Y la Biblia dice que David se preocupó porque hablaban de apedrearlo. Pero él no se abatió más de tanto. ¿En qué senso? ¿En qué sentido? Que este hombre nos dio una lección que quedó escrita en la historia. Y yo quiero que sepas que si Dios me puso en este momento aquí es para que tú sepas qué hacer en la situación que estás pasando. Porque hay situaciones tremendas que no nos bastan las lágrimas para llorar. Que salimos de una y nos metemos en otra y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? No te aflijas. David pasó por muchas, pero su fin no fue ese. Su fin fue muy diferente. Fue un reinado espectacular del cual se habla todavía. Y su historia. Así que no sé por qué prueba estés pasando, pero mira lo que hizo David. Porque yo sé que hay muchas personas aquí que van a tener que hacer y reaccionar como David reaccionó en aquel instante. Y esto fue lo que hizo David. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, mira lo que hizo David. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, tu Dios, tu Dios, nuestro Dios. Y hay muchas personas aquí que se van a tener que fortalecer en Dios, porque si no, con la prueba no podrán. Hay muchas personas aquí que van a tener que hacer lo mismo, van a tener que tomar esa decisión tan acertada que hizo David para seguir con sus vidas. Porque es que hay situaciones que de verdad nos quitan el aliento de querer seguir. Pero si tú te fortaleces en el Señor, ¿sabes qué dice Isaías? Mira lo que dice Isaías 41, creo. Vean. Espíritu de Dios. Precioso Dios. Maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te das cuenta? Y sigue. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el Dios de Israel. Entonces, amados amigos, hoy entro un momento a hacer este pequeño vídeo para que tú te des cuenta qué hizo David en un momento tan tremendo, de tanta prueba. Cuenta la palabra registra que cuando ellos se vieron que habían llevado cautivos a mujeres, niños y todo, ellos lloraron hasta no poder llorar más. Yo no sé si tú has llorado hasta no poder más. Yo no sé cuál sea tu problema, pero lo único que sé es que el único que te puede sacar a ti de la depresión, de la amargura, de la situación en la que tú te encuentres por cualquier causa que haya sido tu problema, lo único que puede ayudarte es fortalecerte en el Señor. Por eso es que la palabra dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos con toda armadura de Dios para que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿Y cuál es esta armadura? Mira, yo te digo sinceramente. Dice, Efesios 6:10 dice, ciño mis lomos con la verdad, esta es la armadura, y me pongo la coraza de justicia. Porque cuando tú te pones la verdad encima de ti, cualquier sea tu situación, sabes que ese no puede ser tu final, porque Dios está por encima de esa situación y de todo lo que venga. Y que la promesa que Dios te haya hecho es superior a todo lo malo o lo negativo que puedas ver en el presente. Y comienza así la armadura de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se quita esa armadura, automáticamente se desconectan con la verdad. Ciño mis lomos con la verdad y me pongo la coraza de justicia.
Cuando tú te desenfocas de la verdad, que es que Dios tiene el control, el poder de tu vida, de tu situación, de cualquier situación tú estés pasando, cuando tú te dejas llevar por el temor o por cualquier circunstancia tú estés pasando, automáticamente te alejas de la verdad. Porque la verdad es que la circunstancia o la situación no puede tener el control de tu vida. Porque el que da la vida y el que la quita, y el que tiene el control de ella se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, Dios quiere que tú sepas que David estuvo en una situación muy difícil. Y yo no sé cuál sea tu situación. Lo único que sé es que tienes que tomar la decisión tan azardada, la decisión tan acertada que dio David. Y es que dice, mire, era tan difícil la situación de David que pensaban de apedrearlo. Pero él dijo, no, me voy a fortalecer. Miren lo que dijo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le preguntó David a Jehová. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, etc. Amén. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el cansancio, por las circunstancias que podamos estar atravesando, ya sea porque sean pruebas del Dios o persecuciones, eso no nos permite seguir y avanzar. Pero David, dice la Biblia, se fortaleció en Dios y fue y consultó a su Dios. Hay muchas personas aquí que van a tener en su situación, y yo te aconsejo, amigo y amiga que me escuchas, que no sé cuál sea tu situación, pero yo te aconsejo que hagas como David hizo en aquel entonces, que en tu situación te fortalezcas en Dios, lo busques y le preguntes cuál es la salida. Pues David, eso fue lo que hizo. Se fortaleció en su Dios, en tu Dios, en mi Dios, en nuestro Dios, el Dios de Israel. Y Dios le dijo, persíguelos, ciertamente yo te voy a dar la victoria. Y así fue. David fue y rescató a todos. Dice la Biblia, veamos. Mira, dice la Biblia, dice así. Los llevó pues, y he aquí que estaban desamparados sobre toda aquella tierra,
comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, y del robo, y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Hay alguien aquí que va a recuperar todo cuando se dé cuenta que tiene que fortalecerse en Dios. En el momento que tú te fortaleces en Dios y le preguntes qué tienes que hacer en ese momento trágico, en vez de desesperarte, no le entregues tu situación a la desesperación. Mira, no le entregues tu situación a la depresión. No le entregues tu situación, tu futuro, el futuro de tus hijos al diablo. Entrégaselo a Dios, porque Él de seguro te va a guiar y te va a sacar a lugar espacioso. Te va a decir qué va a suceder. Y así como David recuperó todo, hay alguien aquí que va a recuperar todo cuando se dé cuenta que tiene que, en momentos de dificultad, fortalecerse en el Señor y esperar en Él. Porque los que esperan en Dios no serán nunca jamás serán avergonzados. Dios te bendiga. Yo quiero que esta palabra, si te ha sido de bendición, te pido por favor que me ayudes a evangelizar y la compartas. Dios te bendiga.